Bienvenidos a este espacio de webinars del Consejo Ciudadano Estatal de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Mi nombre es Gloria Beltrán. Es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Como saben, esta es la tercera intervención de las 4 que tenemos agendadas para el 10 de mayo. Este mes tiene que ver con violencias y delitos cibernéticos y el día de hoy pues tenemos el tema, ¿no?, de navegando seguro por internet. Así que amigo, amiga, que tal vez estás pasando por Facebook viendo esta transmisión, si consideras que alguien necesita esta información, tal vez pues un primo, un sobrino, tal vez tu hijo, que tú quieras que él aprenda a usar tanto de sus redes sociales como de cualquier espacio en internet de manera segura, pues te recomiendo que compartas esta información. Estamos en vivo en este instante, a punto de comenzar esta temática tan importante. Me comentan que no se escucha, me parece que es su audio, señorita Nancy, ya que sí tenemos el audio activado. Rapidísimo comentarles también que el pase de lista es hasta el final, para efecto de constancia, para aquellos que no saben cómo trabaja o cómo funciona el sistema de constancia de asistencia, es que hacemos una constancia al mes, en donde pues este bloque de mayo como mínimo de asistencias debimos haber tenido 3, es decir, esta es la tercera, para poder generar su constancia de asistencia. El siguiente bloque comienza en el mes de junio y consta también de 4 intervenciones, y estas intervenciones van a ser en cuanto a la temática de pues violencias y delitos ambientales, ya que el 5 de junio pues es el día conmemorativo del Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces, pues así estamos más o menos en cuanto a temáticas. Voy a permitirme presentar a los ponentes en este día. El día de hoy nos acompañan de ESET México, el ingeniero Miguel Ángel Mendoza. Voy a leer su reseña curricular. Miguel Ángel Mendoza, pues es ingeniero en computación, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Actualmente, él se desempeña como Security Researcher en ESET Latinoamérica, compañía dedicada al desarrollo, investigación y comercialización de soluciones de protección de antivirus y seguridad informática. Previo a su ingreso en ESET, formó parte del equipo de respuesta a incidentes de seguridad en la UNAM CERT como coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, por sus siglas, SGSI, y auditor interno. También nos acompaña el día de hoy Alma Beatriz Valdés, licenciada en Mercadotecnia y maestra en Administración de Empresas, egresada con mención honorífica de la Universidad del Valle de México y actualmente estudiante del doctorado en Administración. Ella también reconocida en el 2020 como una de las 50 mujeres TIC, ganando el tercer lugar a nivel Latinoamérica por su trayectoria en la industria de la ciberseguridad. Se ha desempeñado por más de 11 años exitosamente dentro de la industria de la ciberseguridad. Pues compañeros, amigos, justo en este momento voy a darles acceso a sus micrófonos de los ponentes para que puedan hacer uso de la palabra y podamos comenzar con esta temática. Bienvenida, Alma. Gracias. Gracias, muy buenos días. Gracias por la presentación nuevamente. Es un gusto y es un placer para nosotros poder participar en esta jornada de entrenamientos. El nombre de esta charla resulta muy interesante porque justamente estamos viviendo una época donde nos toca hacer uso de Internet todo el tiempo y vamos a aprender cómo navegar seguro a través de esta charla que va a durar alrededor de 1 hora y vamos a dar un espacio al finalizar para escuchar sus preguntas y sus comentarios. Le voy a ceder la palabra a Miguel Ángel para que nos apoye iniciando. Ok, muchas gracias, Betty. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos, por seguir esta transmisión y esta presentación que esperemos que sea de mucho interés,
pero ojalá que sobre todo sea de utilidad, ¿no? Ya que, bueno, ya desde hace algunos años venimos impulsando esta iniciativa que denominamos México Ciberseguro y que, bueno, gracias a la invitación del Consejo Ciudadano, podemos participar el día de hoy aquí con ustedes. La realidad es que cuando hablamos de los problemas que lamentablemente enfrentamos en la actualidad por el uso de las tecnologías, pues debemos hacer referencia principalmente a lo que nos ha llevado hasta este punto, ¿no? Y eso es obviamente el desarrollo de la tecnología y en particular el desarrollo de Internet. Sabemos que Internet es un espacio muy amplio en donde podemos hacer un sinnúmero de actividades, en donde todo el tiempo estamos interactuando, en donde consultamos información, nos comunicamos, en fin, una herramienta también que nos permite muchas actividades. Y la realidad es que eso ha quedado de manifiesto en el último tiempo, ¿no? Lamentablemente, con la aparición de la pandemia, bueno, muchas de estas actividades que realizábamos de una manera física, ahora ha migrado a una actividad digital, ¿no? Y lo vemos todo el tiempo, desde el trabajo o el teletrabajo, la educación a distancia, las compras en línea, etcétera. Entonces, esto es lo que ha significado el desarrollo de la tecnología. Obviamente, pues no podemos dejar de lado que este avance nos ha significado muchas ventajas, pero bueno, obviamente esto implica otras actividades que obviamente Betty nos va a decir también cómo las estamos llevando a cabo. Ahí estás. Listo. Gracias, Miguel. Efectivamente, Internet es un lugar completamente inmenso, como bien comentas, formado por computadoras, pero sobre todo por personas que estamos interconectadas, donde además podemos aprender, como estamos haciéndolo en estos momentos, divertirnos, ¿por qué no? Enseñar, trabajar, entre otras actividades. Por hacer uso de estos derechos, también es importante que recordemos que tenemos obligaciones al hacer uso de Internet, al hacer uso de aplicaciones, al hacer uso de los juegos, al hacer uso de las herramientas de trabajo, al hacer uso de todas esas aplicaciones que descargamos en nuestros dispositivos. Es importante que sepan que Internet está presente todo el tiempo en nuestras vidas, aun y cuando estemos dormidos, el celular permanece conectado a una red y nuestras cuentas en redes sociales, en nuestros correos electrónicos, en nuestros correos corporativos, de educación, etcétera, siguen vivas. Por eso es muy importante entender, comprender, ser conscientes que si bien existe Internet, no está separado del mundo físico. Y eso nos lleva a hablar otra de las cosas bien interesantes dentro de esta charla, donde empezamos a hablar del mundo digital y el mundo físico. Es importante que recordemos que todo lo que hacemos en el mundo digital tiene el mismo impacto que lo que estuviéramos haciendo en un lugar físico. Algunas personas piensan que Internet es algo que no existe, que es un lugar donde pueden hacer todo lo que no se atreverían a hacer de forma física, pero queda comprobado en esta cuarentena que Internet es el mismísimo mundo real donde todos estamos estudiando, trabajando, colaborando, divirtiéndonos, muchas veces incluso celebrando de forma remota, lo pudimos ver en la pandemia. Entonces, hasta ahora, las mujeres, los voceros en México Ciberseguro siempre íbamos a escuelas a compartir estas charlas, pero actualmente ya lo hacemos en modalidad a distancia y es cuando recordamos que el mundo físico no está separado del mundo digital. Es por eso que debemos de ser muy conscientes de todo lo que realizamos en Internet, siempre se va a quedar ahí. Adelante, Miguel. Perfecto, gracias. Ahí ya está.
Exactamente. Como bien lo dices, Betty, a veces perdemos de vista esta línea delgada, ¿no?, que divide el mundo digital del mundo físico. Y como bien lo planteas, incluso se piensa que Internet es un mundo virtual, ¿no?, en donde lo que podemos hacer se queda ahí, ¿no?, con esta famosa frase de lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Esto no aplica cuando hablamos de Internet, ya que todo lo que estemos realizando en el ámbito digital puede tener repercusiones en el ámbito físico. Imaginemos un caso en donde un usuario que realiza una compra por internet, obviamente para la cual requiere su número de tarjeta de crédito, de débito, y es víctima de algún engaño, de algún fraude, pues obviamente va a perder dinero, ¿no? El monto que tenga en su cuenta bancaria o el crédito que tenga en su tarjeta, pues se va a ver afectado. Entonces, lo que pasa en internet puede afectarnos en el ámbito físico. Y de esta misma forma, por tener este tipo de concepciones, a veces creemos que lo que estamos realizando en Internet, pues no nos va a afectar. Y de hecho, hay personas que se comportan de una manera muy diferente cuando utilizan estas herramientas, ¿no? A veces decimos cosas o nos comportamos de una manera distinta a la que nos comportaríamos cuando tenemos a las personas frente a frente. Entonces, este tipo de ideas, la verdad es que deberíamos comenzar a erradicarlas. Y como bien lo decías, Betty, Internet nos brinda muchas ventajas, muchos derechos, pero esto también conlleva obligaciones y responsabilidades, que es una de las partes muy importantes en el uso actual de la tecnología. Y aunado a eso, bueno, considerar que cuando estamos realizando estas actividades, hay una línea muy delgada que separa las actividades que estamos realizando en el ámbito físico y en el ámbito digital. Y esto también nos lleva a hablar de otros conceptos importantes cuando utilizamos estas herramientas, por ejemplo, la identidad. Nosotros sabemos que estamos todo el tiempo interactuando con otras personas, obviamente tenemos un nombre, tenemos una forma en la cual las personas pueden identificarnos, ¿eh?, ya sea por nuestros aspectos, por la información que se relaciona como nuestra edad, nuestra dirección, nuestros apellidos, etcétera. Todo esto nos genera una identidad, ¿no?, la manera en la que nos conocen. Pero, obviamente, cuando hablamos del mundo digital, también tenemos una identidad. Esta información que estamos generando puede conocerse como una biografía, Betty. Exacto, una biografía, que justamente es el nombre que recibe el perfil de muchas de nuestras redes sociales. Y suceden tres cosas que van a ir definiendo nuestra identidad dentro de Internet. Lo primero que hacemos es crear un perfil donde colocamos nuestra foto, colocamos algunos datos personales. En segundo lugar, están todas esas acciones que vamos haciendo, la información que compartimos, las fotografías que también vamos compartiendo, las personas que vamos siguiendo, lo que queremos o no publicar. Toda esta hoja de actividades que vamos haciendo dentro de una red social y dentro específicamente de Internet va creando nuestra huella digital, que quede impresa para siempre. Es muy importante que todos seamos conscientes que lo que compartimos en Internet, absolutamente todo, ahí se queda aun y cuando nosotros eliminamos posteriormente alguna publicación, algún comentario agradable o desagradable. Siempre la información, las fotografías, los likes que damos van a quedarse en Internet. Por eso es muy importante que seamos conscientes que lo que subimos y lo que se queda en Internet ahí se queda y es imposible que podamos eliminarlo de nuestra vida o figurar que no existiera. Por otra parte, navegando seguro por Internet. Algo seguro es algo confiable, libre de riesgos. Y definitivamente también Internet tiene riesgos. Pero, ¿qué significa específicamente que algo sea seguro? Para mí, algo seguro es algo que me da estabilidad, tranquilidad, confiabilidad, que no me genera preocupaciones.
En el mundo físico tenemos muchas pistas de cómo cuidarnos o cómo sentirnos protegidos. Incluso en el mundo físico hay cosas que definitivamente jamás haríamos. Por ejemplo, no saldríamos a la calle con un desconocido o no le abriríamos la puerta a una persona también que no conocemos. No dejaríamos entrar a nuestra casa una persona totalmente desconocida para nosotros. No saldríamos sin alguna identificación en caso de ocurrir algún accidente. Muchas personas no salen, por ejemplo, de viajes sin una póliza de seguro médico. Y es lo mismo que tendríamos que estar utilizando en Internet. No pudiéramos estar haciendo uso de una identidad digital si no estamos protegidos, si no nos sentimos confiables. Adelante, Miguel. Sí, justamente como lo dices, Betty. Y aquí cabe hacer una reflexión y una pregunta. Bueno, si nos ponemos a pensar y decimos, bueno, ¿quién navega en Internet? Pues seguramente la gran mayoría de nosotros lo hacemos en la actualidad, ¿no? Y más por estas condiciones que ya mencionábamos hace un momento. Pero ahora, si hacemos la pregunta, ¿quién navega seguro en Internet? Quizá muchos ya no levantaríamos la mano por estas mismas condiciones que ya manifestábamos. Entonces, Internet es un espacio muy bueno, que ya mencionábamos, nos ofrece muchas ventajas, pero existe una parte negativa, lamentablemente. Existen riesgos que, como bien nos decías, Betty, haciendo esta analogía con el espacio físico, cuando salimos a la calle, cuando vamos al trabajo, cuando cruzamos una calle y miramos a ambos lados para ver si podemos hacerlo de manera segura, cuando no hablamos con desconocidos. Algo similar tendríamos que estar haciendo en el ámbito digital, ¿no? Y a veces desconocemos estos peligros y quizá esa sea una de las principales razones por las cuales estamos enfrentando estos riesgos, el desconocimiento, el ignorar qué es lo que nos puede afectar, cómo nos puede afectar, que hay personas malintencionadas que también utilizan Internet, es una de las principales razones por la cual podemos ser víctimas de estos riesgos que estamos padeciendo. Y bueno, por sentar algunos ejemplos, lo podemos llevar directamente a una de las actividades que más se realizan en el ámbito digital, y esta es el uso de las redes sociales. ¿Cuántos de nosotros no tenemos perfiles creados, ya sea para compartir fotografías, para compartir videos, nuestros estados, etcétera, para comunicarnos, dependiendo de la aplicación que se instale? Pues obviamente es una de las principales actividades que se llevan a cabo en la actualidad. Pero obviamente, de la misma forma en la que nos están divirtiendo, podrían ser la puerta de acceso para que atacantes puedan afectarnos. Y esto es muy común. De hecho, lo que hemos identificado es que muchos de los delitos cibernéticos que se cometen en la actualidad están utilizando estas vías para poder llegar a los usuarios. Y a veces nosotros como usuarios cometemos errores básicos, ¿no? Hace un momento Betty hablaba de no hablar con desconocidos en la calle. Pero ¿qué ocurre? Que cuando nos llega una solicitud de amistad, por ejemplo, a Facebook, a pesar de que es una persona desconocida, la aceptamos sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de precaución, simplemente porque vemos una fotografía de un chico o una chica atractiva, consideramos que es un perfil real y comenzamos a interactuar, pero no sabemos exactamente quién está detrás de ese perfil. Sabemos que estos perfiles falsos circulan, existen en un gran número, ¿no es así, Betty? Por supuesto, Miguel. Y cada uno de nosotros somos totalmente libres de elegir qué queremos publicar en redes sociales, compartir en Internet. Es su decisión, 100%. Sin embargo, es necesario ser responsables y prestar mucha atención de qué compartimos y sobre todo con quién, de acuerdo con la expectativa de privacidad que vayamos teniendo. Recuerden que el objetivo es que esta información que ustedes comparten, esa fotografía que subieron en la noche, que salieron de fiesta, no sea usada en nuestra contra. Solo
no hay que pensar en nuestra propia expectativa, sino también pasamos al siguiente punto, que es pensar en las expectativas de privacidad de los demás. Debemos de ser respetuosos, sí, con nuestra vida, con nuestras fotos, con nuestra información que compartimos, pero también hay una línea muy delgada entre lo que nosotros queremos compartir y entre lo que también compartimos acerca de los demás. La privacidad es la decisión acerca de qué información vamos a estar compartiendo y el control que vamos a ejercer sobre esta información. Si yo subo una foto en estos momentos a alguna de mis redes sociales que estoy dando esta charla y posteriormente quiero eliminarla, pero alguien ya la empezó a difundir en alguna red social o un grupo de WhatsApp que yo no puedo controlar, pierdo el control totalmente de lo que estoy compartiendo. Por ejemplo, ¿alguna vez ustedes subieron alguna fotografía de alguna amistad que no quería que fuera compartida? O también lo opuesto, me llegó a suceder que subieron alguna fotografía que yo no quería compartir en alguna red social. Y es cuando volvemos a recordar que la privacidad no es nada más acerca de nosotros, sino también acerca de las personas que nos rodean. Un buen consejo es configurar correctamente nuestras redes sociales, de tal manera que nos podemos enterar si alguien nos etiqueta en alguna publicación y decidir libremente si queremos o no queremos compartir nuestra información con los demás. Nadie nos puede obligar a que nuestra información, nuestras fotografías, nuestra vida sea compartida o pública en redes sociales o en internet. Esto es una decisión individual. Es importante, además, tener en cuenta que muchas veces una fotografía que compartimos, un comentario que damos, es mucho más de lo que queremos contar. Hay que recordar, por ejemplo, que la pandemia también nos ha llevado a que modernicemos el proceso de reclutamiento y ya los reclutadores están revisando toda nuestra huella que vamos dejando en nuestra identidad digital. Es importante también estar atentos a todo lo que descargamos en cuanto a aplicaciones, a los permisos que nos van solicitando, porque no basta en hacer la descarga de una red social y el generar una cuenta dentro de esta, sino va más allá dentro de leer el aviso de privacidad y los derechos que estamos cediendo sobre la información y las fotografías que vamos a estar compartiendo en estas redes sociales. Es por eso que recordemos que es muy importante que si vamos a hacer uso de Internet y vamos a hacer específicamente uso de redes sociales o de alguna plataforma o aplicación que va embebido compartir información personal, laboral, de educación, debemos también ser responsables, cuidar nuestra privacidad, respetar la privacidad de los demás y sobre todo tenemos que empezar a configurar nuestra privacidad. ¿No es así, Miguel? Está en mute. En verdad. Ahí está. Ahí está, perfecto. Sí, totalmente, como bien lo dices, Betty, y como también lo planteas, la expectativa de privacidad varía de persona a persona. Quizá, por ejemplo, hay personas que no subirían ciertas fotografías, no sé, imaginemos en traje de baño, y hay personas que no tienen ningún inconveniente con eso. Y la realidad es que eso queda a decisión y a criterio de cada quien. Lo importante en este caso es que si vamos a utilizar las redes sociales o alguna otra herramienta de Internet, lo hagamos de una forma más segura. ¿Por qué lo mencionabas? ¿Y por qué lo menciono? Y ya lo mencionabas tú, Betty. Hace un tiempo ustedes sabían que estas redes sociales no tenían las opciones de configuración que ahora ya tienen. Y esto surge obviamente porque la privacidad es un tema cada vez más importante. Ya hay leyes que protegen nuestros datos a nivel mundial, en México por supuesto que ya desde hace algunos años, y esto, bueno, pues surge por la necesidad y por la preocupación de las personas acerca de la información que se está compartiendo o que ellos mismos comparten en Internet, pero que, como bien lo decías, se puede controlar, ¿no? Entonces, estas opciones de privacidad, de seguridad, con las que ahora podemos contar en las diferentes aplicaciones, en particular de las redes sociales, han sido un proceso de desarrollo a partir de estas preocupaciones y de estas necesidades. Y algo muy importante, como también ya lo planteabas,
cuando subimos algo a internet, perdemos el control sobre esa información. Lamentablemente, si también compartimos una fotografía por WhatsApp o alguna otra herramienta, sabemos que se pierde el control, así que es muy importante considerar todos estos aspectos. ¿Vamos a dejar de compartir contenidos? Pues seguramente no, porque de hecho para eso surgieron las redes sociales, ¿no? Es una de las principales vías por las cuales ahora estamos generando y compartiendo contenidos. Pero lo que sí podemos hacer es limitar con quién compartimos esa información, limitar también qué tipo de información estamos queriendo compartir. Y esto es relativamente sencillo. De hecho, con estas opciones que mencionábamos, que ya tenemos a nuestro alcance, bastan con una sencilla acción como dar clic en una configuración como la que estamos viendo en la pantalla en este momento para empezar a limitar este tipo de contenidos. O como bien también lo decías, Betty, a veces no quisieras que alguien subiera una fotografía tuya a las redes sociales. Bueno, existen las opciones para que incluso no te etiqueten, ¿no? O que tú apruebes ese tipo de etiquetados de fotos que no te gustaría que subieran a internet, o incluso que alguien te pida permiso para que puedas subir una fotografía en la que apareces. Todo ese tipo de acciones ya están a nuestro alcance, podemos ejercerlas y de esta manera mantener nuestra expectativa de privacidad, es decir, controlar la información que estamos compartiendo en Internet. La verdad es que es relativamente sencillo, simplemente hay que comenzar a preocuparnos y a ocuparnos en nuestra privacidad y para ello, bueno, obviamente utilizar estas opciones que tenemos a nuestro alcance, Betty. Así es, Miguel. Y recordar que cuidar la privacidad también implica ser responsables de quienes aceptamos como seguidores en redes sociales. Es muy recomendable que tengamos seguidores o amigos solo de personas que conocemos de forma personal. Hay que tener mucho cuidado con aceptar esas personas, primos, primas, chicos de otro grado que no conocemos o que aceptamos previamente sin saber quiénes son, porque no nos asegura que ellos nos conozcan y que solo quieran conocer nuestra información privada. Como bien comentabas, Miguel, esto no quiere decir que no vamos a hacer uso de las redes sociales, al contrario, es una excelente herramienta para continuar comunicados, para estar más cerca de nuestras amistades, de nuestros familiares, de compartir nuestros logros, de compartir nuestras alegrías, nuestras tristezas, ¿por qué no? Sin embargo, es importante únicamente ser conscientes que la información compartida en cualquier lugar, aplicación, yo siempre digo en WhatsApp, figúrense a escribir como si alguien nos estuviera literal vigilando en este tipo de aplicaciones de comunicación, o compartir esas fotografías que no queremos que alguien más las vea, siempre reservarnos el estarlas compartiendo y recordar algo bien importante, que nosotros somos quien le permitimos a las personas conocidas, a los conocidas, entrar a nuestra vida, a nuestra privacidad y a nuestra identidad digital. Porque Internet potencia todos los mensajes, pero especialmente aquellos que hacen daño. Lastimosamente nos hemos dado cuenta de ello a través de un tema que para nosotros es muy importante y es la viralización. La única forma de detener estos videos, cadenas de virus, información errónea, es detener el reenvío de información, retos de viralización que agredan, que dañen, que pongan en ridículo a personas o que molesten a alguna persona. Hay que recordar que todo se deriva del tema de privacidad. Hay que ayudar, hay que contribuir a detener también el ciberbullying. No hay que compartir algo que no nos gustaría que compartieran de nosotros porque podemos perjudicar, dañar la vida, reputación de una persona. ¿No es así, Miguel? Sí, totalmente. Aquí entonces empezamos ya a hablar de estos peligros o estos riesgos, pero también es importante mencionarlo, todo depende del cristal con el que se mide. ¿Por qué? La viralización también tiene aspectos positivos, ¿no? Imaginemos cuando ocurre algún desastre, cuando, por ejemplo, hay una persona desaparecida y comenzamos a compartir su fotografía, estamos contribuyendo a encontrar a esa persona. Digamos que tiene
este aspecto positivo que podemos destacar de esta forma en la que se está esparciendo la información. Pero, lamentablemente, como prácticamente todo, existen aspectos negativos. Ya lo decías, Betty, cuando hay un video que, por ejemplo, no quisiéramos que se hiciera público, ahora que, por ejemplo, se han emitido las leyes como la ley Olimpia, en donde es contenido propio de una persona que se grabó en la intimidad y que lamentablemente otra persona lo está compartiendo, y llegamos al punto en el que se hace viral. Obviamente está llegando a muchas personas. Esto simplemente por citar un ejemplo. Cuando el contenido es agresivo, afecta mucho más. Entonces, aquí vemos esta parte de aspectos que nos pueden estar afectando, ¿no? Aspectos o consideraciones que están dañando ya la imagen de una persona, la reputación, su integridad incluso, con consideraciones que son cada vez más graves, ¿no? Consecuencias de mayor impacto que pueden dañar de distintas maneras a la persona. Entonces, es importante que este tipo de contenido, como bien lo decías, Betty, lo podamos romper. Y hablamos en este caso de un video. ¿Qué pasa con otras situaciones como las noticias falsas? Muchas veces esta información que estuvo circulando o que está circulando en Internet relacionada con cualquier tema, imaginemos lo que ocurría con el tema de las vacunas, de la pandemia, en donde datos falsos se generaban con ese propósito de esparcirse por todo Internet, y esta característica de llevar la información de una manera muy fácil y muy sencilla también era aprovechada por estos aspectos negativos, ¿no? Una noticia falsa incluso se considera, llega con mucha mayor rapidez a un mayor número de personas, con las consecuencias que esto pueda tener, ¿no? Imaginemos estos ejemplos que ya ponía de la pandemia, que muchas veces buscan generar temor, desinformación, y que nosotros podemos decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Está en nuestras manos hacer algo? Por supuesto, ¿no? A veces cuando hay contenido violento, muchas personas lo que hacen es compartirlo, pero ¿qué pasa si nosotros directamente recibimos este tipo de contenido y dejamos de compartirlo? Estamos rompiendo esa cadena de viralización, y si además de eso lo empezamos a reportar en las redes sociales o en los sitios en los cuales se esté publicando, también estamos evitando que más personas puedan acceder a ese tipo de contenido, ya sea contenido violento, contenido no apto para menores, noticias falsas, en fin, sea cual sea esta información que se está viralizando. Entonces, vemos los aspectos positivos, pero por supuesto también destacamos los aspectos negativos para minimizarlos. Así es, Miguel. Y el bullying existió siempre. Sin embargo, lo que es un hecho es que Internet lo potencia, lo hace más fácil de suceder, hace más fácil de escalar, pero también es mucho más fácil de eliminar. Si hay algo que no dirían o harían en persona, no lo hagan en Internet. ¿Recuerdan cuando al principio dije que nuestras acciones hablan de nosotros? Es a lo que nos referimos. No seamos también creadores del bullying por Internet, rompamos esa cadena. Sí está en nuestras manos de romper con esa cadena de lastimar gente, de compartir noticias falsas. Recordemos que nuestra identidad física no está separada de nuestra identidad digital. Y conocer los riesgos de este tipo de amenazas y riesgos que tenemos cuando navegamos en Internet es responsabilidad de todos. Y otro de los riesgos de los cuales vamos a estar hablando es del sexting. Conocer los riesgos del sexting y tomar decisiones informadas es uno de los objetivos de esta charla. No hay una receta respecto a la privacidad, pero desde México Ciberseguro siempre aconsejamos pensar con anticipación qué información nos gustaría que se diera a conocer de nosotros. Y nos lleva específicamente a hablar de nuestras fotos íntimas. Nosotros somos las únicas personas dueñas de compartir nuestra información. Si nosotros no queremos compartir videos íntimos, fotografías íntimas, no tenemos por qué hacerlo, y debemos de ser conscientes que una vez
que una fotografía o un video sale de uno de nuestros dispositivos, se pierde el control absoluto de a qué manos pueden llegar. Algo que también está asociado, el tema de sexting, es que ya afortunadamente existe la ley Olimpia, donde permite que ya no se pueda compartir contenido sexual de forma involuntaria, siempre el contenido tiene que ser de forma voluntaria. Yo lo que les diría es, siempre pensemos nuevamente lo que queremos que sea compartido acerca de nosotros, ser muy cuidadosos, nadie tiene por qué obligarnos a compartir información íntima, privada, personal, no debemos de sentirnos obligados por nuestras amistades, por nuestras parejas o por retos virales. La verdad es que nuestra identidad física y digital vale mucho más porque tenemos toda una vida por delante y tenemos que cuidarla. Algo también importante es que si nosotros a lo mejor no compartimos información personal, pero sí compartimos la de otras personas, va asociado con también ser muy respetuosos y pensar a quién podemos afectar cuando estemos compartiendo ese contenido sensual, sexual, erótico a través de medios digitales, por cualquier tipo de formato. Esta charla tiene como objetivo darles información sobre cómo poder proteger nuestra identidad para que estén lo mejor informados posibles. Sin embargo, es decisión personal lo que queremos compartir siempre, y yo les decía, nadie nos puede obligar. Muchas veces el sexting está asociado por dos actores principales. Número uno, las parejas, que muchas veces incitan a compartirnos una fotografía, a compartir algún video. Una de las recomendaciones, además de evitar en medida de lo posible hacerlo, es que en las fotografías que compartamos no salgan nuestros rasgos físicos que puedan automáticamente decir que somos nosotros quienes somos los que aparecemos en esa fotografía o video. Eso nos ayuda a que nuestra privacidad, nuestra identidad esté mucho más protegida de alguna manera si es que vamos a practicar el sexting. Hay que hacerlo con mucha responsabilidad y pensar siempre en el futuro, en lo que puede pasar con ese contenido si llega a manos de pues personas malintencionadas o personas que nos quieren hacer daño, que quieren lucrar muchas veces con ese contenido. Exacto. Adelante, Miguel. Exacto, Betty, porque, bueno, también como bien lo dices, el propósito de esta presentación es decir, no lo hagan. Por el contrario, esa decisión queda a criterio de cada una de las personas. Lo que sí queremos decir es que, bueno, si lo vas a hacer, lo hagas de manera informada, con todas estas recomendaciones que ya nos dabas, Betty. Incluso se puede decir que se puede practicar el sexting de manera segura y también sabiendo cuáles son las posibles consecuencias. Así que esto es importante destacarlo, que como bien ya nos dabas algunos tips y ya se tomó la decisión de hacerlo, bueno, saber cuáles pueden ser las consecuencias y sobre todo saber cuáles son las medidas de seguridad que se pueden llevar a cabo para minimizar el impacto de esta práctica. Y también ahora que ya existen este tipo de legislaciones, pues que puedan respaldar a las personas que puedan convertirse en víctimas de este tipo de acosos, de chantajes, de extorsiones, para evitar que se puedan revictimizar todavía aún más las personas, Betty. Miguel, y algo interesante en torno al sexting es que estadísticamente las personas a las cuales compartimos nuestras fotografías o nuestra información privada no son quienes difunden la misma, sino muchas veces sucede dos cosas. Una, pierden el dispositivo móvil y pierden por ello el control total de las fotografías o videos íntimos que compartiste previamente. Y el segundo punto es, ya actualmente existen muchas amenazas en Internet, ciberamenazas, malware específicamente, que puede robar información y una vez que la roba, lucrar con esta misma. Desde de forma directa decir, Alma Beatriz, tenemos un video tuyo, una fotografía tuya, y si no pagas el rescate de esta información vamos a difundirla con tu red de contactos personales, o bien subirla a sitios de contenido sexual sin nuestro consentimiento. Claro, y también algo que debemos poner sobre la mesa es lo que ha estado ocurriendo
en los últimos meses. Si bien ya hablábamos de todo el impacto que tuvo la pandemia en nuestras vidas cotidianas, por supuesto que lo ha afectado en temas como la sexualidad. De hecho, también hay estadísticas que nos hablan de un incremento de esta práctica, ¿no? Ahora que había distanciamiento social, y obviamente con un mayor número de practicantes, es más probable que este tipo de peligros aparezcan con mayor frecuencia. Por lo tanto, es importante esto que ya nos mencionabas, ¿no? Anonimizar el material, tomar las medidas de precaución sobre estas señas particulares que podían asociarse a una persona, en fin, estas otras prácticas para difuminar todo lo que pueda contribuir a minimizar los peligros relacionados con esta práctica, que se vuelve todavía un problema mucho mayor cuando ya se asocia a las prácticas de extorsión que mencionaba hace un momento, ¿no? Lo que también se conoce como la sextorsión. Es decir, si alguien ya pudo acceder a este tipo de contenido, sea un tercero o sea la pareja en turno, pues obviamente se vuelve mucho más grave cuando comienza la extorsión asociada, porque muchas veces lo que se pide es más contenido, implica ya a otras personas también, ¿no? Cuando hay amenazas, cuando hay chantajes, y obviamente esto se puede evitar, ¿no? El propósito de esta presentación también es hablar de estas prácticas para evitar llegar a estas instancias que son todavía mucho más graves, Betty. Es correcto, Miguel. Y la siguiente amenaza, que también es una realidad a la cual estamos expuestos, sobre todo los menores de edad, cuando hacen uso de Internet, es el acoso sexual entre un adulto y un menor a través de comunicaciones digitales, lo cual le llamamos grooming. Dicho de otra manera, es cuando un adulto se hace pasar por un menor de edad para estar en contacto con un infante, ya sea por alguna red de videojuegos, alguna red social, y hacerse su amigo, generar algún tipo de relación o acercamiento para obtener algo a cambio, que puede ser desde fotografías, puede ser muchas veces incluso alguna cita física con edad. Nos ha tocado muchas veces que por increíble que parezca, estas personas malintencionadas realmente logran entrar a la vida de los menores a través de juegos tan sencillos, tan positivos muchas veces, sin mayor intención, y eso es lo que los acerca o va a generar una relación mucho más íntima con los menores. Aquí lo que podemos sugerir desde México Ciberseguro es cuidar todas las aplicaciones y juegos en línea que utilizan nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros primos, nuestras primas, cualquier infante que sea de nuestra familia o amistad. Es importante que estemos pendientes de todas las personas con las cuales tienen un tipo de relacionamiento en línea. Y es que otra vez decimos, no está mal conocer gente por internet. Sin embargo, es un hecho que estamos más expuestos a que esta persona tenga algún tipo de intención que puede ser buena, puede ser mala. En el caso de los infantes, está comprobado que muchas de estas personas generan una relación de amistad con los infantes para entonces proceder a una relación, a un tipo de acoso sexual. Adelante, Miguel. Exacto. Si pudiéramos traducir este concepto al español, sería un equivalente a algo así como engatusar, ¿no? Enganchar al menor. Y esto que destacabas, ¿no? Se trata de una práctica en donde un adulto malintencionado busca justamente contactar a un menor. Hablabas de los videojuegos, pero en realidad prácticamente cualquier aplicación que permita interactuar con un menor puede ser utilizada. Las redes sociales, las aplicaciones de mensajería, estos videojuegos que ya mencionábamos. Entonces, este abanico de posibilidades, pues obviamente también aumenta las opciones que tienen los atacantes para intentar enganchar a los menores, que después de cierto tiempo, una vez que ganan su confianza, que incluso se vuelven en una herramienta de apoyo para los menores, si es que el menor no siente o no encuentra esa ayuda dentro del hogar, pues obviamente tendrá mucha mayor confianza en esta persona ajena, que como decíamos, a veces utilizando perfiles falsos,
logran el contacto y después ya la amistad y la confianza con el menor, que con el paso del tiempo, pues ya buscan incluso encuentros personales, y el propósito final pues siempre es abusar del menor de distintas maneras, desde cuestiones psicológicas hasta físicas. Entonces es muy importante estar muy al pendiente de con quiénes interactúan los menores, qué tipo de aplicaciones están utilizando, con quiénes están chateando, con quiénes se comunican, especialmente porque, bueno, se ha sabido casos en donde las consecuencias son muy graves, ¿no? Ya hablamos incluso de violaciones, hablamos de asesinatos, todo derivado de este tipo de prácticas que podríamos evitar con una sencilla actividad como rechazar una solicitud de amistad de un desconocido. Con algo tan básico como eso, estamos evitando consecuencias de enorme gravedad, Betty. Información más, bueno. Adelante, Pedro. Mira, igual le puedes preguntar al señor de aquí. Karen. Creo que es una interferencia, Betty. Él sabe. Sí, creo que es una interferencia, Miguel. Sí. El CISEN. Adelante, Betty. Listo, Miguel. Para complementar el tema de grooming, no es necesario que exista un encuentro físico para que sea grooming. El mero contacto de un adulto con un menor por un medio digital, con un fin sexual, ya es grooming. Aun y cuando esta persona sea un familiar, que muchas veces puede ser un tío el que se está haciendo pasar por un amiguito, una amiguita, que va a jugar o va a contactar a un infante, pero también puede ser para estrechar una relación con el infante y envolverlo, tener información del mismo para poder introducirlo a alguna red de trata, en algún catálogo de compraventa infantil. Entonces, como bien comentas, Miguel, es importante estar atentos a todas las aplicaciones que utilizan los menores, de preferencia los menores, y es muy delicado que acepten en sus redes sociales a personas que desconocen completamente porque tienen un criterio mucho más ingenuo, a diferencia, por ejemplo, de un adulto, ¿cierto? El siguiente riesgo del cual vamos a hablar esta mañana es el ciberbullying. Creo que ya empezamos a hablar de esta acción un poquito. El bullying existió, como habíamos dicho, desde siempre, desde las bromas que hacíamos en la escuela. Sin embargo, el bullying es dañino de por sí, pero en el ciberbullying los medios digitales lo hacen mucho más intenso, lo hacen mucho más fácil que suceda, lo hacen mucho más fácil que trascienda y hacen mucho más fácil que incluso pueda destrozar una vida. Hay que recordar que el bullying consiste en molestar, amenazar, humillar o incluso acosar a una persona, pero ojo, el cyberbullying es utilizando algún tipo de medio digital, que puede ser una red social, puede ser una aplicación, por ejemplo. Además, el cyberbullying puede ser de muchas formas. Puede ser, por ejemplo, armar el perfil de alguien para molestarlo, acosar a alguien, mandar mensajes a través de un grupo, una red social, escribir comentarios incluso agresivos referente a alguien en su persona física o a su familia, por ejemplo, reenviar o dar un like a una publicación agresiva, compartir contenido que ofende, que lastima, que provoca vergüenza hacia alguien. Todas estas son formas de hacer ciberbullying y son formas muy dañinas. Por muy bromistas, risueñas, divertidas que parezcan, estas bromas pueden dañarle la vida a la persona con la cual estamos interactuando o provocándole cyberbullying. Muchas veces pueden ser atraídos por el efecto anónimo. Yo les decía, ¿a poco no nos sentimos mucho más valientes en internet para decir las cosas? No nada más malas, sino también las buenas. A veces somos mucho más expresivos, podemos decir fácilmente lo que pensamos, escribir, compartir una idea, declarar nuestro amor, pero también es mucho más fácil para algunas personas declarar el odio, declarar toda la parte negativa o rechazo que sentimos hacia una persona o una institución. Y es ahí donde nosotros podemos ser esa pieza
fundamental para no seguir provocando cyberbullying, romper con la cadena de muchos retos virales que provocan la humillación o el dolor de las personas. El problema del cyberbullying es que las agresiones pueden permanecer para siempre. A diferencia de lo que hacíamos en la escuela, que íbamos, tomábamos una clase y decíamos chistes, y al día siguiente pensábamos en algo más, con el cyberbullying es completamente diferente, porque acuérdense que todo lo que compartimos en internet ahí se queda. Si hablamos de humillar a alguien a través de una foto, de una publicación, aun y cuando le eliminemos, esa aplicación, esa fotografía o ese comentario puede ser compartido a través de un screenshot en algún tipo de red social, en algún tipo de foro, en algún tipo de blog, y puede dañar a alguien, perjudicarlo, incluso orillarlo a que tenga depresión, muchas veces en el suicidio. Desde México Ciberseguro entendemos que todos podemos cometer errores, pero también cuando tenemos problemas, lo hablamos cara a cara, podemos resolverlos. Es mucho más fácil y es mucho más valiente que disfrazarnos a través de nuestra identidad digital. Hay que recordar que nuestra identidad física no está separada de nuestra identidad digital. Es mejor para que las cosas queden mucho más claras entre nosotros y que no únicamente dañemos disfrazándonos o protegiéndonos a través del cyberbullying digital. En el acoso hay siempre tres actores, hay que recordar, está la víctima, la persona que le hacemos daño, el buller o el victimario, y también está el público, que muchas veces el público somos quienes fomentamos más el cyberbullying al compartir una fotografía, algún video para degradar, humillar a alguien. Lo hemos visto con los clásicos lady, bla, 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 etcétera. Cuando compartimos esos videos hay que ser muy conscientes que podemos lastimar, dañar la vida de alguien. ¿No es así, Miguel? Sí, sí, totalmente. Estos actores que mencionas, hay espectadores que forman parte de la agresión también, hay unos que simplemente consumen el contenido, pero afortunadamente también están los que denuncian, ¿no? Y esta es la parte en la cual nosotros también podemos participar. Así como hace un momento hablábamos de romper la cadena de la desinformación y de la viralización, aquí también podemos tener un papel activo. Si sabemos que alguien está siendo víctima de ciberacoso, pues podemos participar denunciando aquellos perfiles que suelen ser creados para este tipo de actividades. Podemos también ayudar a la persona que está siendo víctima, y es muy importante no confundir, porque bueno, lo contrario del ciberacoso no es la amistad, sino la empatía, es decir, ponernos en el lugar de esa persona y tratar de entender cuáles son todos aquellos problemas que le están generando este tipo de acosos. De esta manera, obviamente, estaremos evitando ser partícipes de esta actividad que, como decías, Betty, por las mismas características que ya destacábamos de Internet, de la facilidad y la rapidez con la cual se comparte el contenido, pues del mismo modo este tipo de acoso se puede llevar a cabo. Y obviamente lo que también ya hemos destacado, por estar en Internet es más difícil poder eliminarlo, ¿no? Cuando se compara con el acoso que ya conocíamos, por ejemplo, en el aula. Así que bueno, hemos hecho este repaso de los riesgos que se están enfrentando en la actualidad, ya sea en este caso para los menores de edad, al igual que el grooming, o adultos cuando se llevan a cabo prácticas como el sexting, para conocer en primer lugar, y lo que decíamos desde el principio de la presentación, tener un contexto mucho más amplio de los riesgos, de las amenazas, entender cómo funcionan, conocerlos y sobre todo también aprender cómo evitarlos, cómo reducir el impacto que este tipo de riesgos podrían afectar o podrían afectarnos o incluso a los familiares, ¿no? Ahora que ya tenemos esta información, es muy importante comenzar a compartirlos y también, como adultos responsables, empezar a informarnos y a entregar este tipo de información a las personas allegadas a nosotros, las personas que nos preocupan, por supuesto. ¿Qué más quieres concluir, Betty? Únicamente agradecer su tiempo. Yo creo que este contenido va a ser de mucha utilidad para ustedes, para personas cercanas. Por favor, compartan. Es importante porque todos hacemos uso de Internet.
Ahora hay que, como dice Miguel, ser adultos responsables y hacer uso responsable, inteligente. La idea por nada del mundo es que dejemos de utilizar internet, dejemos de compartir, dejemos de utilizar aplicaciones, conocer gente. Por el contrario, la idea es que lo hagamos de una forma segura, que estemos tranquilos, que lo disfrutemos y que seamos conscientes que no somos dos personas diferentes, nuestro perfil en digital que nuestro perfil físico. A continuación vamos a dar unos minutos, Miguel, a que podamos responder algunas de las preguntas que nos han estado compartiendo. Si tienen alguna otra pregunta, algún comentario, con gusto es el momento de que nos lo compartan por el chat. Muchísimas gracias, Miguel, Betty. Ya tengo algunas preguntas. Voy a leérselas, esperando que, pues, en lo que estamos en esta sección de preguntas y respuestas, amigos que están presentes, tanto de Facebook como en la sala de Zoom, pues recordarles que este es el momento para hacer el pase de lista, poniendo su nombre completo, por favor, para que podamos así tomar captura de pantalla y cotejarlo con el registro. Obviamente, pues para efecto de constancia de asistencia. Esta es la tercera intervención. Y bueno, vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta, rapidísimo comentarles que en este espacio que tenemos ahorita, pues se encuentran áreas de prevención de los municipios en el estado de Morelos, que la mayoría de los municipios tienen un área de prevención del delito, y es por ello que ellos son el primer contacto con la ciudadanía cuando ha sido víctima de algún delito, incluyendo pues los delitos cibernéticos, les ha tocado atenderlo. Y por eso se me hace muy pertinente esta pregunta que tienen. Dice así: ¿se le da seguimiento a las denuncias por delitos cibernéticos? Y si ustedes nos podrían, por favor, decir a qué instancias se deberían de acercar o dirigir para realizar una denuncia. Bueno, sí, por supuesto que se le dan seguimiento. De hecho, la manera más sencilla y desde la cual se pueden atender es al 088 vía telefónica, o también en los ministerios públicos. Pero bueno, es importante mencionar lo que destacábamos en la presentación. Las actividades de la iniciativa están limitadas hasta este momento a la prevención y a la información. Intentando obviamente, como ya lo mencionaban, la prevención de los delitos a través de entregar los contenidos sobre los riesgos en Internet. Lamentablemente no tenemos otro alcance en este momento desde la iniciativa. Ok. Aide Bello pregunta que, de acuerdo a la nueva reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, ¿dónde se recabarán los datos generales y biométricos? La pregunta en sí es: ¿qué tan vulnerables se van a volver nuestros datos, teniendo a consideración que la seguridad cibernética del país se ha visto vulnerada? Y complementa con la siguiente pregunta: ¿y qué medidas de prevención se pueden llevar a cabo para tener una buena seguridad cibernética con esta reforma, perdón? Bien, si quieres la respondo, Betty, también. Bueno, aquí es importante mencionar que no existe la seguridad al 100%, hasta por la definición misma, ¿no? Seguridad es estar libre o exento de todos los peligros, y sabemos que eso no ocurre en la realidad. Por mínimo que sea, siempre hay un peligro. Y lamentablemente, como bien lo mencionan, se ha visto vulnerado desde los casos ya muy conocidos en infraestructuras críticas, tanto en México como en otras partes, e incluso empresas que invierten mucho dinero en la seguridad, pues lamentablemente también se han visto afectadas, ¿no?, con diferentes incidentes de seguridad. Por lo tanto, bueno, es importante destacar que al tratarse de información muy sensible, datos personales sensibles, ya cuando hablamos de los biométricos, en caso de que se presentara algún incidente de filtración o que alguien pudiese adueñarse de esa información, las consecuencias podrían ser mayores a las que conocemos en la actualidad. Desde la perspectiva de ciberseguridad, lo importante es saber cómo se va a proteger esa información,
cuáles van a ser los controles, cuáles van a ser las consecuencias en caso de que se presente algún incidente relacionado con estos datos y pues también poner sobre la mesa que incluso empresas recordarán los casos recientes de Facebook, de LinkedIn, en donde ni siquiera fue una filtración de información, sino que a través de herramientas como el scrapping o técnicas como scrapping se pudo acceder a una gran base de datos o crear una gran base de datos de los usuarios simplemente con la información pública. Entonces, bueno, vemos que las consecuencias pueden ser mayores y el punto o el tema central desde la perspectiva de ciberseguridad será saber cómo se va a proteger esa información. No sé si quieras agregar algo más, Beto. Claro, complementando, Miguel, afortunadamente es posible incluso ponerse a esta reforma mediante la presentación de una demanda de amparo en la que habría que plantear a los juzgados del distrito del Poder Judicial de la Federación, obviamente, las violaciones de los derechos humanos en caso de que no queramos nosotros compartir nuestros datos personales y físicos, en caso de biometría, con nuestro carrier. Aquí nada más complementar, Miguel, efectivamente nada es 100% seguro, ese es un hecho. Sin embargo, algo que sucedía en México es que podías adquirir un chip en el OXXO sin ningún tipo de restricción, lo cual llevaba al incremento de fraudes y extorsiones vía telefónica. Cualquier persona podía comprar un chip el día de hoy y mañana tirarlo a la basura sin ningún tipo de restricción. Ahora, con la nueva reforma, se pretende que se pueda dar un seguimiento de quién es el dueño de esa línea por medio también de obviamente seguridad biométrica, con todos nuestros datos, tanto de iris como de huellas dactilares, para que pueda estar ligada tu línea telefónica a tu identidad digital, lo cual es que no sea malo, lo cual es que no es malo. Por ejemplo, hablando de trata o desaparición de familiares, al contrario, puede ser bastante bueno porque vamos a saber incluso dónde pudiera encontrarse nuestro familiar la última vez que lo vimos, ¿no? Ese sería mucho más fácil de encontrarlo. Sin embargo, ahí lo interesante, lo importante es que nosotros podemos concederle al carrier el acceso a nuestra información tanto como nosotros queramos. Yo les recomiendo siempre hay que leer los avisos de privacidad y en caso de que de plano esta reforma no vaya con nosotros, podemos presentar un amparo. Ok, muchas gracias. Pues este fin de semana comienza lo que se le denomina el hot sale. Nos preguntan que cuáles son las recomendaciones que nos pudieran dar como profesionales de la seguridad en Internet para hacer compras en línea de oferta, de hot sale. Lo primero, para el tema de hot sale, hay que hacerlo desde un navegador con una sesión privada. Es decir, cuando nosotros hacemos algún tipo de compra obviamente que nos logueamos previamente con una cuenta de Gmail, lo que hacemos es muchas veces aceptar guardar la información en nuestro navegador y esta información muchas veces es hackeada. Entonces, lo primero es, si vamos a realizar algún tipo de compra por internet, que sea a través de un navegador y que sea de forma incógnito o privada. ¿Ok? Eso es lo primero. Lo segundo que también queremos compartir con ustedes es no compartan por ningún medio la aplicación, las fotografías de sus tarjetas de crédito, dado que recuerden todas las fotografías que compartimos, subimos incluso a nuestras redes privadas, pueden ser hackeadas, pueden ser vulneradas y cualquier persona, si se lo propone, puede acceder a ellas. Claro, hay más recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, Adelante. Hacerlo desde redes de confianza, incluso también desde dispositivos de confianza, ¿no? Muchas veces si se realiza una compra desde una computadora que no es nuestra, pues no sabemos qué tipo de programas puedan estar instalados. También cuando accedemos a una red pública, no sabemos quién esté controlando el tráfico. Entonces esas prácticas también pueden reducir los riesgos. Algo muy importante, acceder a los sitios legítimos. Muchas veces nos llegan ofertas bastante llamativas a nuestro correo electrónico con enlaces que nos redirigen a sitios falsos. Entonces, es mejor consultar directamente las ofertas desde los sitios oficiales
corroborar que se trate de ofertas reales y bueno, en ese momento hacer las compras. Adicional a eso, bueno, ahora ya las aplicaciones o los bancos han desarrollado mecanismos de pagos en donde ya no directamente se utiliza la tarjeta, ¿no? O utilizar servicios de intermediarios, como el caso de PayPal. Entonces, esas prácticas también van a ayudar a evitar que terceros puedan acceder a nuestra información bancaria y bueno, con las consecuencias que ya sabemos, ¿no? Posibles cargos o fraudes, ¿no? Entonces, estas prácticas nos van a ayudar a mitigar estos peligros. Perdón, bueno, me gustaría hacer algunos comentarios respecto a lo que acaban de hablar nuestros ponentes, que creo que es muy importante abordar en este tema. El tema de que nos comentaba la ponente de no enviar fotografías de nuestras tarjetas. Recientemente se está moviendo por internet, seguramente muchos de ustedes ya han tenido conocimiento. Estas ligas de Toyota donde dicen que te van a regalar un auto o te van a dar un premio, inclusive a través de Nike. El Día de las Madres, que por ser Día de las Madres le iban a regalar un outfit completo a las mamás y compartían este enlace y demás. Y pues a final de cuentas son virus. Nos hicieron de conocimiento compañeros de Conducef que estos virus contienen un algoritmo que identifica las imágenes de las tarjetas bancarias precisamente para la clonación de las mismas. Ese es un tema que nos acaba de comentar Alba y pues que creo que también debe de ser pues bien apuntado, bien señalizado para que ustedes tengan conocimiento, no compartan estas ligas, no le den clic, no las abran, también hagan y difundan en sus municipios este tema, porque seguramente ahora con este tema de Hot Sale, pues van a generarse más ligas, prometiendo premios, prometiendo regalos y demás, y lamentablemente pues muchas personas van a caer en estafas. Por otro lado, lo que nos comentaba Miguel Mendoza, el tema de las tarjetas virtuales, yo le quisiera preguntar qué opina acerca de estas tarjetas fondeadoras, que son también tarjetas virtuales como lo es PayPal y de prevención se pueden utilizar, como por ejemplo en PayPal, bueno, yo creo que sería recomendable también únicamente hacer el traspaso de estas cuentas del monto que se va a pagar a través de internet, porque si transferimos más dinero, pues también inclusive a través de estas tarjetas digitales, pues podemos ser víctimas de algún desfalco, ¿no? Les doy la palabra a los ponentes. Gracias. Sí, totalmente. Solamente usarlos para las compras que vamos a hacer en el momento, ya que los fraudes están a la orden del día, lamentablemente. Las modalidades que se utilizan son muy ingeniosas para lograr beneficiarse. Y bueno, ahí debemos estar atentos a todos los movimientos que se estén realizando en nuestras tarjetas, ¿no? Muchas veces no accedemos a los servicios por internet o los servicios móviles de la banca, a veces por desconocimiento o por temor. La verdad es que también nos ofrecen muchas ventajas. Yo, por ejemplo, antes tardaba media hora formado en una fila para hacer un pago o para pagar las tarjetas de crédito y ahora desde la aplicación en cuestión de minutos. O sea, hay muchas ventajas. Lo que hay que hacer es comenzar a utilizarlos de manera cada vez más segura, ¿no? Y la verdad es que la banca está ofreciendo este tipo de servicios, pero que los podemos utilizar de una mejor manera. Así que hay que considerar desde contar con una solución anti-malware en el dispositivo, ya sea en la computadora o en el teléfono, hasta estas prácticas que ya mencionábamos. Entonces, son muy buenas opciones, pero también hay que utilizarlas de manera segura. Muy bien, pues muchísimas gracias, compañeros. Me gustaría pues compartirles esta imagen para recordarles que pues estamos trabajando ahorita en el bloque 3 de violencias y delitos cibernéticos. Agradezco muchísimo el apoyo de Miguel Mendoza y Alma
Alma Beatriz, que nos han apoyado el día de hoy con este tema tan importante que es navegando seguro por internet. El día pues 28 de mayo va a ser nuestra última intervención en el webinar Protocolos de atención a persona víctima de delitos cibernéticos y depredadores virtuales. Vamos a tener un invitado de la Unidad Cibernética de la Guardia Nacional y pues esperamos tenerlos aquí con nosotros para poder concluir este ciclo. Una vez terminado pues esta última intervención, la siguiente semana a los que tuvieron más de 3 asistencias de estas 4 ponencias, pues se les estará haciendo llegar su constancia de asistencia. Por eso es importante que al final de la transmisión, en la sala de chat, pues puedan dejarnos su pase de lista para que nosotros podamos verificar con el registro que efectivamente estuvieron dentro de la transmisión, ya que hemos tenido el caso que tenemos muchas más registros que las asistencias. Entonces, pues, tenemos ponentes de excelente calidad, como lo son el día de hoy mis compañeros, ¿no? Y pues su trabajo vale 100% que pongamos atención, tiempo y esfuerzo para poder tener esta transmisión, aunque sea que estemos en casa. Pues muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias, Miguel. Gracias, Alma, por su valiosa intervención. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, que esté muy bien. Excelente fin de semana. Oye, Miguel, perdón. Nada más para que le comentes a nuestros compañeros el tema de SET. Por ejemplo, o sea, la institución de donde viene México Ciberseguro es una asociación civil que está patrocinada por ESET, ¿es correcto? Sí, por el momento continúa siendo una iniciativa lanzada por ESET Latinoamérica y es una iniciativa que incluso es consecuencia de otra que se lanzó en Estados Unidos, en particular en San Diego, después en Argentina, que es Argentina Cibersegura, y esta es la edición para México, con contenidos muy similares para llegar a los diferentes públicos. Pero efectivamente, Pedro, es una iniciativa lanzada por ESET Latinoamérica. Excelente, muy bien. No, lo que pasa es que noté que muchos de los asistentes de los compañeros hacían preguntas como tipo gubernamentales, pero pues sí es importante que sepan que también estamos incluyendo asociaciones civiles que se dedican a este tipo de temas y todas esas conferencias que también imparte el ingeniero Miguel, la licenciada, son completamente gratuitos, oficiados a esta compañía, esta empresa. Y que además, pues, comentarles, si es de conocimiento de muchos, es un antivirus, ¿es cierto, ingeniero? Y exactamente. Este antivirus realmente funciona muy bien, tienen costo, pero es muchísimo más recomendable pagar una anualidad que les cuesta 100 pesos para detectar algunos de estos, por ejemplo, estas ligas que comentamos de Toyota, de premios, identifica spams y otro tipo de cosas. Es mucho más recomendable pagar estos 100 pesos por una anualidad en ESET a descargar una aplicación que puede ser fraudulenta, que es un supuesto antivirus a través de Play Store o de App Store, que es gratuita. Ese tema yo creo que sí es bien importante también para que todos los ciudadanos conozcan, ¿no? Sí, totalmente. Es otra de las recomendaciones, ¿no? Utilizar las soluciones o las tecnologías de protección que, bueno, a veces por querer ahorrarnos unos pesos o por pensar que vamos a descargar una solución gratuita, bueno, no sabemos en realidad lo que se está instalando en nuestra computadora. Muchas veces estas aplicaciones han sido alteradas o directamente incluyen malware, ¿no? Y en vez de estar protegiéndonos, nos van a estar afectando. Entonces, sí, vale la pena hacer esta inversión. Es una inversión para nuestra seguridad y también depende de lo que estemos protegiendo. Pero bueno, destacamos que México Ciberseguro nace como una iniciativa de SET, pero sin fines de lucro. Toda la información que nosotros estamos generando, ya saben que la pueden consultar libremente. Ahí están nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Twitter, estamos también en Facebook, o bien directamente escribirnos a nuestra dirección de correo. Este tipo de pláticas las brindamos de manera gratuita en colegios, ya sea para estudiantes de primaria, secundaria,
nivel medio superior, docentes o padres de familia. Así que bueno, seguimos en comunicación y si nos contactan, con mucho gusto podemos participar. Excelente, muchas gracias. Pues ya saben, compañeros, con toda la confianza, ya saben que bueno, lo acaba de decir el ingeniero Miguel. Si ustedes quieren alguna intervención por ahí en su municipio especializada para su gente, adelante, con mucho gusto. Aquí compartimos los contactos, para eso son. Y mientras más se replica esta información en todo Morelos, en todo México, es mucho mejor para todos. Ahora sí, licenciada Gloria, una disculpa por la interrupción, ya vamos a cerrar el Zoom. Y pues muchas gracias a todos. Gracias, ingeniero, muchísimas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.